Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 17 de junio de 2024. Me voy a permitir presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Buenos días. El licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. ¿Qué tal? Buen día. El contador público Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Buenos días. Y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación le cedo la palabra al presidente nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa de este mes. Adelante. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Me voy a permitir leer los mensajes principales de nuestro boletín de prensa del 18 de junio del 2024. Tal como lo anticipaba el indicador IMEF hace unas semanas, nuestra economía muestra un menor dinamismo y en nuestra encuesta más reciente se refleja este hecho con una expectativa de crecimiento ligeramente menor para este año, bajando 0,1 de punto para ubicarse en 2,1%. Además, inercias inflacionarias también modifican al alza por 0,1 nuestra expectativa de este índice, que se ubica ahora en 4,3%. Nuestra perspectiva de tasa de política monetaria sube 0,25 de punto para quedar en 10,25% hacia finales de año. La conformación del Congreso para la siguiente legislatura plantea un ciclo de incertidumbre que ha depreciado el tipo de cambio en aproximadamente 10% y elevado las tasas de bono gubernamental de 30 años para rondar el 11%, el nivel más alto desde que este bono salió al mercado en 2006. La volatilidad es generada por la posibilidad de cambios constitucionales que inhiban la inversión privada en el corto plazo y que pudieran comprometer la permanencia de México en sus tratados de libre comercio, especialmente el TEMEC, cuyo refrendo o cancelación está programado para julio de 2026. Como resultado del proceso democrático, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ganó las elecciones a la presidencia de la República. Su gestión, que inicia el 1 de octubre, trae retos y oportunidades. En los primeros están los déficits fiscales recurrentes, que del 3% del PIB desde 2010 se ha disparado al 5% y 6% de los requerimientos financieros del sector público este año. De no reducirse en 2025, se puede poner en riesgo la calificación soberana del país, y la situación de Pemex, que reporta un capital negativo de 98,000 millones de dólares y una deuda financiera de 106,000 millones de dólares en 2023. Además, la siguiente administración tiene el reto de la revisión del TEMEC en 2026, el cual nos permite exportar alrededor de 500,000 millones de dólares anuales en manufactura a Estados Unidos. La importancia de este tratado se demuestra en las exportaciones del resto de los países de América Latina, que exportan en conjunto el 40% de esta cantidad. Como oportunidad, México tiene a su favor el nearshoring, para el que es importante desarrollar la infraestructura necesaria en cuanto a la generación de energías limpias, transmisión eléctrica, autopistas, ferrocarriles, redes de gas natural y agua, entre otros requerimientos, así como contar con seguridad pública en todos los niveles y un Estado de Derecho sólido, entendido como rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, acceso a la justicia, democracia y sistemas para combatir la corrupción, entre otras condiciones que den certeza jurídica. Reforma judicial. En cuanto a la reforma judicial, en el IMEF consideramos de suma importancia que cualquier reforma debe mantener las siguientes características: un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometan delitos. Certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse en actos de autoridad o para litigar controversias
concesiones denegadas o permisos rechazados. Seguridad para quienes invierten, de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materias energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole. Cabe recordar que en 2026 se realizará una revisión del TEMEC y que este fue firmado bajo condiciones distintas a las que se prevalezcan a partir de la aprobación de las reformas impulsadas por la saliente administración, en particular las relativas al establecimiento de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para la planificación de negocios que apoyen una mayor expansión del comercio y la inversión en México. Por lo tanto, para los socios comerciales resultaría preocupante una situación del Poder Judicial Federal diferente a la que dio marco al tratado, ya que los tribunales perderían conocimiento y seguimiento de los casos, sin mencionar la incertidumbre que habría sobre los litigios y amparos en curso. La concentración de poder conlleva una gran responsabilidad para el nuevo gobierno, por lo que se requiere que la toma de decisiones de la nueva administración se haga con prudencia, objetividad y pragmatismo para lograr una estabilidad económica que nos permita tener un México con menor pobreza y desigualdad y, por lo tanto, un país con viabilidad de largo plazo. Hasta aquí nuestro boletín de prensa. Pasamos, si gusta, Gerardo, a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta, Gloria? Sí, aquí tenemos a James Young de Argus Media y dice de la siguiente manera: ¿podría el nuevo nivel del peso al dólar tener impactos en la balanza comercial energética en las exportaciones de crudo, importaciones de gas? ¿Podríamos ver una oleada de actividad comercial o tráfico de energía para aprovechar la alta tasa de intercambio actual? Y con las remesas, ¿puede la tasa más alta promover inversión directa del extranjero? No sé, Víctor, si gustas. Sí, con gusto. ¿Qué tal, James? Oye, somos deficitarios en productos energéticos, entonces, sí, el tipo de cambio nuevo puede ayudar a traernos más pesos por los barriles de petróleo que todavía estamos exportando, pero recordemos que cada vez son menos, entonces el volumen se reduce, aunque ahora Pemex se va a beneficiar con unos pesos más por el tipo de cambio. Pero por el otro lado, también importamos muchísima gasolina, entonces vamos a estar pagando los dólares más caros para poder importar gasolina. Entonces, sí tenemos que tener un poco de paciencia para ver cuál es el efecto neto, pero al ser deficitarios en materia energética, yo te diría que el tipo de cambio no nos va a ayudar mucho. Se puede, y la segunda pregunta era si se podía activar, ¿qué me decías de las transacciones de qué, Gerardo? Dice, ¿puede la tasa más alta promover inversión directa del extranjero? Definitivamente es un atractivo tener un tipo de cambio más débil, pero también recuerda que esas inversiones por lo general se tienen que pagar en dólares, ¿no? Entonces, sí puede haber hay un gran interés de poder invertir, sobre todo en almacenamiento, por ejemplo, de gas, para que no tengamos escasez cuando entren las épocas de frío. Y más gasoductos. Entonces, sí hay interés para hacerlo y esto lo vuelve un poco más atractivo para los inversionistas externos. Muy bien. Por favor, Gloria, podemos tomar nota. Está pidiendo la palabra allá atrás. Mientras tanto, tenemos a continuación Emiliano González de Infocel Financiero. Adelante, Emiliano. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Emiliano. Tengo un par de preguntas. Primero sobre la
la tasa de Banxico, la decisión que se va a anunciar la próxima semana, si ustedes ya estarían dando por descontado, como otros analistas y expertos, que va a optar por mantenerse en pausa en esta ocasión. Eh, y por otra parte, pues sobre esta volatilidad de los mercados financieros y el tipo de cambio que hemos visto en el último par de semanas, y consideran que va a continuar hacia adelante, considerando que pues todavía hay varios anuncios y noticias políticas en México y Estados Unidos, o si esperan mayor estabilidad hacia el segundo semestre. Gracias, gracias Emiliano. Gracias, Emiliano. Sobre la primera pregunta, en nuestras expectativas de política monetaria para el cierre de finales del año, nosotros estamos considerando una tasa de 10.25%. Esto es, estaríamos considerando del día de hoy a fin de año tres disminuciones de la tasa de probablemente de 1/4 de punto cada una de ellas. Nosotros consideramos que probablemente haya una pausa en esta decisión, quedando el resto de las reducciones para los próximos meses, próximas decisiones. En cuanto a la pregunta, la segunda pregunta que hiciste, si me recuerdas, Emiliano, ¿cuál fue la segunda pregunta? Sí, sí, la volatilidad que hubo en los mercados financieros y en el tipo de cambio, pues si esperan que continúe hacia el segundo semestre, considerando el tema de la elección en Estados Unidos, lo del Congreso y las reformas aquí en México, o esperan mayor estabilidad. Yo creo que va a ser muy importante esperar en qué términos va a finalmente quedar la reforma judicial por un lado, y también por otro lado esperar sobre las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que son dos variables importantes que podrían tener implicaciones importantes a partir del mes de septiembre. Creemos que por lo pronto va a permanecer más o menos en las condiciones que está hasta el día de hoy. Pero, Víctor, ¿quieres abundar al respecto? Pues tienes toda la razón. Todavía hay varias consideraciones que van a venir en el camino. Es imposible preverlas en este momento. Yo te diría que tan pronto se confirme la candidatura de Donald Trump para el Partido Republicano, pues nuevamente México va a estar en el tema de sus discursos políticos, y si recordamos en 2016 eso generó alguna volatilidad. Quizás ya no sea tan extremo como se hizo en ese momento, pero sí vamos a estar en la voz de los políticos americanos durante su campaña. Y como bien apunta José Domingo, pues todavía falta ver cuál es el proceso de reformas, ¿no? Si se presenta una iniciativa el 1 de septiembre, pues hay un proceso legislativo que va a demorar en su aprobación varios meses. Entonces, es imposible determinar en este momento cuál va a ser el grado de volatilidad en el tipo de cambio y de las tasas, pero sí existe la posibilidad que se mantenga este entorno en los siguientes meses, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Emiliano. A continuación, le cedo la palabra a Ana Lidia Valdés de la AMPI. Adelante, Ana Lidia. Mi pregunta va dirigida a las inversiones inmobiliarias industriales. Esta situación, como son inversiones de largo plazo, quisiera saber qué tanto incide la reforma judicial y las elecciones que pudiera hacer Trump en este tipo de inversiones. ¿Hay una barrera? ¿Hacen ruido o no? Inversiones extranjeras en parques industriales, por favor. Sí, claro. A ver, yo lo dividiría en dos. Está la oportunidad del nearshoring y hasta donde sabemos hay gran demanda de parques industriales. La información que tenemos es que los parques industriales en el norte del país ya están prácticamente saturados, y por lo tanto hay una oportunidad importante para invertir en más parques industriales. Aquí va de la mano con las expectativas que pudieran crearse a partir de precisamente de las reformas que hemos estado hablando. En la medida que las reformas puedan ser más agresivas
para efectos de los inversionistas, probablemente las empresas entrarían en una etapa de espera para conocer cuál va a ser el sentido de la decisión final en cuanto a estas reformas que se están planteando, y en ese sentido esperar si se van a concretar las inversiones aprovechando la relocalización de las empresas, y si es así, la demanda de los parques industriales va a continuar. Víctor, ¿quisieras agregar algo? Sí, solamente que particularmente para inversiones inmobiliarias de inversionistas nacionales son muy susceptibles al nivel de la tasa de interés. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de hacer el descuento de tus flujos futuros en el proyecto, entre más alta sea la tasa, más complicado es conseguir los retornos, ¿no? Y lo que pasa es que hemos visto en estas semanas que la tasa está subiendo, ha subido como 130 puntos base, ¿no? 1.3%. En el largo plazo, ¿no? Lo estábamos apuntando en el boletín de prensa, en la tasa de 30 años está rondando el 11%, al igual que la de 10 años. Ese tipo de niveles de tasa sí te afecta mucho la expectativa de retorno en una inversión en pesos, ¿no? Y yo creo que, como bien apunta José Domingo, los inversionistas van a esperar a que vuelva un poco la calma de los mercados y que se estabilicen las tasas, ojalá en los mismos niveles que se tenía antes, que era un nivel histórico de 8 o 9%, y ya con eso los inversionistas pueden tomar la decisión de invertir sobre todo en proyectos relacionados con bienes raíces, ya sea industriales o comerciales. Estas inversiones son en dólares, ¿verdad? Depende cómo lo veas, porque si eres un inversionista extranjero, te beneficia y vas a traer tus dólares a México, te beneficia un tipo de cambio más débil. Pero eso sí, si eres un inversionista nacional y te estás fondeando en pesos, entonces eres susceptible al nivel de las tasas de interés. Sí. Otra pregunta. Algunos analistas dicen que lo que está sucediendo es que los parques industriales que ya existen están creciendo, pero no se están abriendo parques nuevos. ¿Qué opinión le merece? La información que tenemos es que efectivamente los parques actuales ya están prácticamente saturados en el norte del país. Y por lo tanto, para crecer la disponibilidad de metros cuadrados en parques, necesariamente se va a tener que abrir nuevos proyectos para desarrollar nuevos parques. Sí. Y es una inversión conjunta entre el sector privado, ya sea nacional o extranjero, y los gobiernos locales, porque si vas a desarrollar un terreno en un área rural, pues necesitas desarrollar una infraestructura, agua, drenaje, luz, y eso por lo general va de la mano de los gobiernos locales. Entonces, sí es una inversión conjunta para poder desarrollar áreas nuevas, ¿no? Y por eso quizás se está empezando a ver algún rezago en la apertura de nuevos proyectos. Gracias. Gracias, Emily. Leonor Flores de El Universal nos envía las siguientes preguntas. ¿Están conformes con el resultado de la encuesta sobre la reforma al Poder Judicial? ¿La encuesta es el mecanismo idóneo? En cuanto a la encuesta, yo creo que son los mecanismos que se están presentando para identificar cuál es el sentir de los ciudadanos de nuestro país. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es ver en qué sentido va a ir finalmente la reforma, las reformas sí, todo el paquete de reformas constitucionales, en qué sentido van a ir para poder tomar finalmente una decisión si pueden estas tener un impacto o no para los inversionistas a corto y mediano plazo y largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar esperando en cuál es el escenario que se va a presentar finalmente para si va a ir para adelante las reformas, en qué sentido van a ir, y a partir de que tengamos mayor claridad en ese sentido, poder tener una idea de cómo va a impactar a las próximas inversiones para nuestro país. Víctor, ¿quieres agregar?
No, lo dijiste muy puntualmente, José Domingo. En realidad, los procesos de encuestas no son lo que más nos fijamos. Lo que nos fijamos es el impacto que va a tener en la confianza del inversionista para poder traer inversiones futuras, ¿no? Muchas de estas inversiones son de 20, 30 años. Ahorita tiene un foco la reforma judicial, pero hay otras que abren muchas preguntas sobre el futuro y se van a tener que trabajar en su momento cuando entre el proceso legislativo. Y como señalábamos en el boletín, lo verdaderamente importante es la certeza que van a tener los inversionistas, que existe un verdadero mecanismo judicial que les dé seguridad para realizar las inversiones. Es lo que finalmente ellos estarían esperando con la decisión final de por dónde van a ir las reformas. Gloria, ¿podemos tomar nota? La persona de atrás, por favor. Muchas gracias. A continuación, Miguel Ramírez, de Impuestum y Dinero, Negocios y Finanzas, envía la siguiente pregunta. Hasta ahora, en los consejos de administración de las empresas, ¿qué medidas han tomado por la posible reforma judicial? Nosotros consideramos que, como lo hemos venido platicando, están a la expectativa, primero, cómo van a quedar estas reformas, porque todavía no hay claridad si van a ir todas o en qué términos va a ir cada una de ellas. Yo creo que están en una situación de espera para tomar las decisiones de inversión para los siguientes años. Víctor. Yo sí estoy en unos consejos y no, todavía no es un tema en la discusión en los consejos, precisamente hasta que no sepamos qué es lo que se va a presentar y bajo qué condiciones. Entonces ya cuando se tenga esa información, yo creo que las administraciones de cada una de las empresas empezarán a tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero hoy no sabemos en realidad cuál va primero, cuáles son las condiciones en las que se van a presentar. Y además, como les mencioné al principio, es un proceso que dura varios meses. Muchas gracias. A continuación le cedo la palabra a Antonio Aguirre, el Financiero TV, que se encuentra aquí de manera presencial. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Ustedes dicen que una reforma judicial debe procurar resolver los conflictos entre particulares y sanciones a quienes cometen delitos, certeza para los inversionistas y seguridad para quienes invierten. Mi pregunta es, ¿esta reforma judicial que plantea el presidente tiene esto que ustedes esperan? Es que en realidad se han esbozado ideas de qué podría ser. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene una certeza de cómo va a ser. Si nosotros escuchamos a la presidenta electa, pues ella ha sido muy cauta en cuanto a lo que podría, en qué sentido podría venir estas reformas. Yo creo que estamos en un momento de espera para tener mayor claridad hacia dónde va. Por eso en el boletín lo que estamos poniendo más bien es lo que nosotros creemos que no debería, o más bien, cuando menos lo que tendría que tener la reforma para dar la certeza a los inversionistas de continuar invirtiendo en nuestro país. Mi otro planteamiento, que es un poco tal vez redundante, pero para los mexicanos de a pie, en los cuales me incluyo, creo que es importante. Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ¿qué va a suceder con los mercados? O sea, ¿reaccionarán como hasta ahora? ¿Habrá devaluación como se conocía? A mí me tocó, era yo muy chico, pero me tocó ver a mis padres, bueno, sufrir por algunas cuestiones de este tipo. Crisis económica. Vaya, en un castellano muy para las personas de a pie como un servidor, ¿cabría esto que estoy mencionando? Yo creo que lo importante es que los inversionistas lo que quieren es una certeza jurídica
que les permita estar protegidos en sus inversiones. Mientras ellos sientan que se cumplen estos requisitos, ellos van a estar invirtiendo de manera importante en nuestro país. Obviamente a los inversionistas lo que les gusta es que existan contrapesos, ¿sí? Contrapesos para que cualquier cuestión legal que se presente puedan ser dirimidos desde un punto de vista legal. Es por eso que la última parte de nuestro boletín decimos que la concentración de poder conlleva una gran responsabilidad para el nuevo gobierno y por lo que se requiere que la toma de decisiones de la nueva administración se haga con prudencia, objetividad y pragmatismo. ¿Para qué? Para tener una economía con estabilidad y podamos seguir creciendo y de esta forma poder disminuir la pobreza y la desigualdad, que es uno de los grandes problemas de nuestro país. Entonces, en pocas palabras, si los mercados sienten que tienen las condiciones necesarias en términos en términos legales, creo que van a seguir invirtiendo. En caso de que crean que no están dadas las condiciones que les garanticen su inversión a largo plazo, pues simple y sencillamente dejarán de invertir, pero esto traerá como consecuencia un detrimento en el crecimiento económico en nuestro país y por lo tanto pues, será más difícil poder contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. ¿Podríamos mencionar lo que en el pasado llamamos crisis económica? Pero mira, las condiciones de la última gran crisis que tuvimos en los 90 son distintas al día de hoy. En ese entonces, recordemos que de ese entonces a la fecha, que son alrededor de 30 años, hay tres cuestiones muy importantes. Uno, tenemos el TEMEC que no teníamos antes. El TEMEC nos permite estar exportando 500 mil millones de dólares. Dos, tenemos un tipo de cambio flexible que tampoco lo teníamos en ese entonces. Y tres, la autonomía del Banco de México. Son tres factores que en ese entonces no existían, hoy sí existen. Entonces yo creo que más bien se estaría dando por un tema de encarecer el costo del dinero. Como bien lo dijo Víctor, las tasas probablemente se incrementarían, sería más costoso. Dos, que la inversión se detendría, que tendría un impacto importante en el crecimiento de nuestro país. Creo que esas podrían ser las consecuencias más importantes y ojo, no perder de vista el déficit ampliado que tenemos para cerrar este año del 6%, que en caso de no lograrlo reducir para los próximos años de manera importante, también podríamos tener un riesgo de calificación soberana y ahí sí tendríamos un impacto más grande. Víctor, si nos completa, por favor. Sí, con gusto. Yo creo que lo que dijo José Domingo sobre esos pilares que construimos en las décadas pasadas que nos han dado crecimiento y estabilidad, en la medida en que se puedan mantener esos pilares funcionando activamente, como el Tratado de Libre Comercio, el tipo de cambio flexible, la independencia del Banco Central, y en la medida en que cuidemos nuestra calificación soberana, vamos a poder nosotros tener acceso a financiamiento a largo plazo y barato, ¿sí? Tener tasas a los niveles que las tenemos ahorita por la volatilidad complica mucho las inversiones y obviamente tienden a mover también el tipo de cambio, ¿no? Entonces, tenemos que volver a ese entorno de estabilidad, dándole la tranquilidad al inversionista de que en realidad el andamiaje legal y regulatorio en México se va a fortalecer y no se va a debilitar, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias, Carmen. Gracias, Antonio. Gracias. A continuación le cedo la palabra a Miguel Alejandro Moscosa del Financiero. Adelante. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Miguel, buenos días.
Buenos días, perfecto. Sí, tengo un par de preguntas. La expectativa del PIB tuvo su tercer recorte al hilo en su encuesta. ¿Qué tendría que pasar para que estas expectativas pues ya se mantengan estables o incluso se puedan revisar al alza? O si ustedes en su escenario ven más pues estos riesgos a la baja, que poco a poco pues se sigan recortando estas expectativas sobre el PIB para este año. Y la otra, ¿qué se puede esperar sobre la inversión fija bruta, tanto pública como la privada, en este último año de sexenio? Esto porque pues esperan la conclusión de obras insignia, y preguntarle si esto podría representar un gran freno a la inversión pública y observarse de manera más pronunciada en el primer año del siguiente gobierno. Gracias. Gracias, Miguel. En la primera parte de tu pregunta, lo que hemos estado viendo es que hubo un freno importante en el cuarto trimestre del año del 2023 y que también repercutió para el primer trimestre de este año. Y obviamente al tener este freno, ya las expectativas para el siguiente semestre de manera natural hace que el Producto Interno Bruto lo estemos dejando en términos del 2.1%. Y aunado, por otro lado, a que ante este escenario de esperar qué va a pasar con las reformas, también está frenando la inversión de manera importante. Entonces son algunos de los frenos que estamos viendo y por lo cual estamos haciendo una reconsideración y como bien decíamos en el boletín, que nos lo estaba anticipando nuestro boletín indicador IMEF, que estaba viendo un freno en la actividad económica. Es por ello que estamos en 2.1. Víctor, ¿quieres agregar algo, por favor? Sí, más atendiendo a la segunda parte de su pregunta, que era sobre las obras insignia y cuando se terminen, qué va a suceder, ¿no? Y hay que recordar que el déficit ampliado está en 6%. El gobierno lo tiene que regresar a un nivel moderado de 3% para mantener la estabilidad económica. Ya habló de eso el secretario de Hacienda hace un par de semanas. Y una de las maneras en que se puede regresar a un déficit moderado de 3% es como se hacía en años anteriores, recortando fuertemente el gasto de inversión física en los siguientes 1 o 2 años. Obviamente eso tiene una inercia de freno a la actividad económica y de desaceleración, pero si se puede complementar con una reactivación de inversión por parte del sector privado, que si ven la inversión extranjera directa, por ejemplo, que se reportó el primer trimestre, fueron 20,000 millones de dólares, pero eso solamente 600 millones fueron inversión nueva. Si se puede reactivar eso en la medida en que el gobierno está recortando el gasto para estabilizar las finanzas públicas, yo creo que podemos tener un impacto moderado en los primeros años del siguiente sexenio. No es la primera vez que tenemos un entorno así. Ha habido varias ocasiones, yo te diría, en cada uno de los sexenios, por una razón u otra, ya sea cuando entró Zedillo, que era una crisis extrema de la crisis del tequila, cuando entró Fox, que también era una situación de mercado de las empresas tecnológicas en Estados Unidos, o cuando estuvo Calderón, o inclusive Peña con el recorte en el precio del petróleo tan dramático que tuvimos en 2015, el gobierno pudo recortar el gasto en una forma importante, sobre todo en inversión física, sin entrar a recesiones, ¿sí? Sí hubo una desaceleración, pero no hubo recesión. Entonces, yo creo que tenemos que tener confianza en que el gobierno ya tiene experiencia en manejar estos entornos y que vamos a poder ver un plan creíble de reducción de déficit en los próximos meses, sobre todo cuando se presente el siguiente presupuesto. Y como bien dices, acompañado de inversión privada para poder reactivar el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sherlyn Domínguez de Reforma, que nos acompaña aquí. Adelante. Gracias. Yo tengo consultas, no sé si sean tan breves. Bueno, la primera es, ustedes si pueden elaborar algún comentario
sobre la perspectiva que se tiene de lo que se conformará o cómo se conformará el gabinete de Claudia Sheinbaum, si hay expectativas sobre eso y en su consideración cómo debería de conformarse pues este gabinete, los perfiles que deberían de tener, sobre todo pues para dar respuesta a todo esto que están comentando, ¿no? De dar certidumbre y, tanto al interior del país como en el exterior. La segunda, quisiera saber en su perspectiva cuáles son los aspectos bajo el TEMEC que están, digamos, con mayor exposición a un determinado riesgo, porque es el tratado que estará en juego en 2 años más o menos. Entonces le tocará a Claudia Sheinbaum y también en eso pues saber si realmente hay un riesgo o no, o qué es lo que más está en juego o les preocupa. Y la tercera, únicamente saber qué se necesita para reducir este déficit en México. Gracias, Charlene. En cuanto a las expectativas del gabinete, bueno, yo creo que la primera decisión importante que se tomó y que lo tomó la presidenta electa es confirmar al secretario de Hacienda para su sexenio, ¿no? Yo creo que fue una decisión importante para mandar un mensaje a los mercados de que va a haber continuidad y sobre todo él quien estuvo a cargo de instrumentar el déficit del 6%, creemos que tiene claridad de dónde va a poder hacer los ajustes necesarios para la reducción tan importante que se requiere del déficit para el siguiente año. En cuanto al resto de los candidatos, bueno, ahorita son expectativas, habrá que ver cómo se conforma, pero lo verdaderamente importante yo creo que debe ser un gabinete que tenga la objetividad, el pragmatismo y la prudencia para la toma de decisiones. Yo creo que ese debe ser el perfil de los integrantes del gabinete, porque como ya dijimos, hay una concentración de poder importante y tenemos que tener objetividad, pragmatismo y prudencia en la toma de decisiones, independientemente de la toma de decisiones correctas en cada una de las áreas que le corresponda a cada secretario, ¿no? Y en lo que nos toca a nosotros consideramos que con certeza jurídica y con la implementación de las acciones pertinentes en términos de poder incentivar la participación conjunta entre gobierno e iniciativa privada para detonar la inversión de manera importante. Podríamos estar pensando en que podríamos ver un país con un crecimiento importante para los próximos años y sobre todo considerando el gran reto que se tiene, bueno, el gran reto, pero la gran oportunidad que se tiene, que es la relocalización de las empresas. Ahí es donde se necesita mucha inversión, sobre todo infraestructura en energías limpias, líneas de transmisión, autopistas, puertos, y creo que si se puede realizar esta inversión de manera importante con la iniciativa privada, estaríamos detonando de manera importante un crecimiento para nuestro país. ¿Quieres agregar algo, Víctor, en ese sentido? Sí, es más con lo del TEMEC, ¿no? Y con lo del déficit. Sí, adelante. Mira, no sé si viste ayer un artículo de Luis de la Calle, está excelentemente bien escrito y eres un experto en el Tratado de Libre Comercio y te enlista prácticamente artículo por artículo cuál sería el peligro que él pudiera ver si no se atienden ciertas situaciones, ¿no? Obviamente falta, esa discusión va a empezar la dinámica propia del Tratado de Libre Comercio va a estar empezando en 2025, pero la parte judicial pudiera influir en algunos temas y ahí te pone todos los artículos porque se los conoce al derecho y al revés, ¿no? Y sí te recomiendo que veas el artículo que salió ayer y es en el Universal, ¿no? En el lado del déficit me dijiste, bueno, vamos a cuantificarlo. Pasar de 3% de déficit a 6% de déficit es $1 billón. Si lo divides en 17 pesos al dólar, son 60,000 millones de dólares. Es un monto muy, muy importante. Y para reducir el déficit, por lo general,
hay dos vías. O subes los ingresos vía impuestos, que la presidenta electa hasta ahora ha dicho que no es necesario hacer eso, o la otra es recortar el gasto, como se ha hecho en otras ocasiones en México, ¿no? Hay, obviamente, y aquí lo dejaría el comentario también a nuestro experto fiscal, pero hay muchas mejoras que se pudieran hacer en el esquema impositivo en México. Pero para bajar rápidamente el déficit, lo más efectivo sería ahorita un recorte en el gasto. Y es en la inversión física por las obras insignia y quizás algunos montos adicionales en transferencias que se hicieron en el primer bimestre de este año. No sé si quieres agregar algo de la parte. En realidad no hay mucho más que decir, como bien se ha mencionado durante las últimas ocasiones y en esta misma conferencia, el tema de incorporar nuevos gravámenes en la parte fiscal tributaria es algo que está descartado, al menos por el momento, incluso en los documentos que se han dado a conocer en estos 100 pasos para la transformación. No se habla específicamente de algo, se deja ver algunas luces acerca de algunos puntos de desequilibrio social que todos conocemos y que posiblemente sean parte de las funciones que hacia adelante durante el sexenio estaremos viendo que se revisen o que pudieran generar alguna modificación, pero al día de hoy es un tema de un plan mucho más de acortar la brecha vía el gasto y obviamente seguir con el impulso de estos temas de auditorías hacia los contribuyentes, sobre todo hacia los grandes contribuyentes. Así se marca también en el propio documento y eso creo que lo seguiremos viendo durante los siguientes meses, ¿no? Pero algo que sí te quiero aclarar es el recorte del déficit tiene que ser expedito, porque si no, sí se pone en juego inclusive el grado de inversión del país, ¿no? Y poderte recuperar de una pérdida de grado de inversión puede ser de 10 a 20 años. Brasil lo perdió en 2014 y todavía no lo recuperó. Y eso trae beneficios en el plazo de fondeo y en la tasa. Y es lo que nos permitió de alguna manera poder lograr hipotecas de 30 años a tasa fija, que cada vez se ve más difícil hoy día. Pero volver a mantener ese grado de inversión es muy importante para que se den estos proyectos importantes y que puedan salir adelante algunas áreas de desarrollo que requieren mucho dinero y plazos largos para materializarse, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No. Pues ya no tenemos más personas anotadas. Si alguien tuviera alguna última pregunta, ahorita es el momento, si no estaríamos pasando a la cierre de nuestra sesión. Entonces le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos dirija las palabras de cierre de esta conferencia de prensa. Gracias, Gerardo. No, agradecerles su presencia en esta conferencia de prensa, invitarlos para nuestra próxima conferencia que será en el mes de julio. Muchas gracias, buen día.